Yo soy José Streger, copy. Vamos a estar moderando junto con Luz López Mañé y Sergio Jiménez de AMAE, de allá desde España. Y vamos a conversar con los dos invitados, los dos editores de la serie, que son Celia Cuellar y Alberto Gutiérrez, dos grosos. La serie de Veneno fue creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, conocidos en España como los Javis. Y van a narrar la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, un ícono de la TV española que visibilizó a su modo la realidad de la mujer transexual en los años 90. Y la primera pregunta así lanzada, ¿no? La recogéis como ¿cómo llegasteis a montar Veneno la serie? Yo empecé trabajando con los Javis cuando hicimos Paquitas a las 1, que es una serie que también que está en Netflix, pero que originalmente eso era una serie, una webserie que hicimos como un poco entre colegas. Y bueno, yo más o menos he ido como un poco unido a la trayectoria de los Javis. Entonces, pues básicamente, cuando empezó esto de Veneno, yo me vine a trabajar en Madrid, yo soy de Barcelona, y en Barcelona y en Madrid tampoco conocía mucha gente, estábamos buscando montadores y hablando con unos, con otros y tal. De repente hablé con Celia un día, nos pusimos a hablar de las cosas que habíamos hecho y entonces descubrimos que teníamos un pasado en el mundo de los realities que era muy parecido. Hubo un día que le dije, mira, yo creo que te tienes que venir a montar Veneno porque esto va a ser más parecido a un reality show que a... Es que fue con tantas actrices que no son profesionales, con tal, que va a haber mucha improvisación y tal, que yo creo que fue como 20 que va a ser... Y así. Y así fue. Y así fue. No estábamos solo nosotros dos, bueno, yo soy el que he montado los capítulos de los Javis, Celia ha montado los de Miquel, y luego estuvieron también Guille Cobo y Javi Gil. Eso es. Que Guille montó el capítulo 4 y Javi estuvo en varios capítulos de los que teníamos nosotros. Sí. Porque al principio están como más repartidos, ¿no? Sí, además eso queríamos como decirlo como desde el principio, ¿no? Que mi capítulo es verdad que son, o sea, tuyos son como todos, los míos son 3 y, o sea, son como todos los demás que no son el 3 y el 7, como para que luego... Sí, ¿no? Sepamos un y poco. luego pues lo típico, te repartes los capítulos, pero luego a la recta final, que ya no llegaba nadie a terminar la serie, ya... Haz eso, haz lo otro. A medida que van avanzando los capítulos, aparecemos más personas de montaje en los créditos. Queríamos comentar primero, para empezar, para recordar a todo el mundo que esto parte de una adaptación de un libro, digo, ¿no? Ni puta ni santa, las memorias del Veneno de Valeria Vegas. Eso es la parte de dirección, pero ¿cómo fue vuestra propia adaptación del guión en la sala de montaje? Si tuvisteis como mucha libertad. Es una pregunta un poco más abstracta, pero para empezar, y si estáis cómodos, si podéis hablar ahí. La adaptación del guión al montaje. A ver, nosotros es verdad que partíamos de un guión maravilloso, súper bien escrito. Era increíble el guión. O sea, entonces, bueno, los guionistas que teníais eran muy guays también, claro. Sí. Pero es que, de hecho, ¿te acuerdas que yo leyendo los guiones le mandaba fotos de mi cara a Alberto en plan de llorando? De rollo, ¿pero qué es eso? O sea, porque ya leyéndolo era como de, ¡buah! Lo que tenemos entre manos es increíble, ¿no? De repente tú te leías el libro de Valeria, que era increíble, y había como una página que te hablaba de Adra. Y de esa página se hizo un guión de 50 páginas, que para mí es uno de los mejores capítulos, el segundo. Total, cuando va. Y era alucinante, pero sí que es verdad que a pesar de que el guión estaba como súper bien, nos han dado una libertad total para hacer lo que hemos querido. Para hacer nuestras propuestas, como nuestras propias lecturas o los enfoques. De repente lo enseñábamos y era como, nosotros estamos yendo por aquí, estamos interpretando esto así, ¿no? Y era como, pues había cosas que eran como, pues muy guay, sigue por ahí. Otras cosas era como de, oye, pues esto lo tenía en la cabeza, vamos a intentar igualar a cómo lo habíamos pensado o cómo estaba en el guión. Entonces íbamos articulando como un poco las dos visiones, pero siempre con mucha libertad, ¿verdad? Sí, como que de entrada siempre todos los directores nos han dicho, vosotros hacer vuestra propuesta de músicas, de todo lo que sea, porque así hay una visión nueva. Así como el punto de vista estaba súper claro, ¿no? Sí. Pero luego, sí, o sea, a pesar de que esto de que el guión era tal, pues luego había mucha libertad porque había mucha improvisación. Dentro de este guión perfecto, claro, había mucha improvisación, las cosas cambiaban de lo que estaba escrito a lo que se rodaba luego. Sí. Pero vamos, que sí, que nos han dado mucha libertad. Muy a gusto. ¿Cómo se logra en el montaje? Sí, orquestar el tremendo caudal emotivo que tiene la historia, que es avasallante, con todo lo que es el humor que tiene el personaje y demás, a pesar de lo trágico y lo dramático de la historia. Vamos a ver un fragmento
Wow. Impactante. Felita. Tremenda esta secuencia. No, hablabais de esto, del mix entre comicidad y drama, que yo creo que es como entre comicidad, drama y aventura, ¿no? Que es como un western de repente, que es ¿no? como el fragmento este. La vida de Cristina fue como tan horrible, todo lo que le pasó fue tan dramático, que para hacer la serie lo que teníamos súper claro es que había que juntar estos dos mundos, porque si no, nadie la podría ver la serie, porque iba a ser como muy difícil de digerir. Entonces, había que convertir esta historia tan trágica en una aventura, sin dejar de contar lo trágico de lo que pasó, pero de una manera que como espectador fuera como entretenida de ver, ¿no? Sí, como sin dejar de ser fiel a la historia tampoco, o sea, porque nada es, o sea, no se deja de lado nada de lo que pasó, simplemente se cuenta de una manera como espectacular, Sí. ¿no? Como... Que de hecho es un poco como lo contaba ella. Sí, eso lo hemos hablado antes, pues como, bueno, ella tenía esta manera de contar las cosas, ¿no? Que era como muy ella, fantasioso, cuando ¿no? te ves vídeos, ¿no? En las entrevistas de la tele de repente empezaba a contar cosas que tú Que decías... no sabías si eran verdad o no. Esto es verdad, esto por es cómo mentira. lo contaba, ¿no? Sí, y entonces todo lo que ella contaba, porque ella nunca habló de ella misma como si fuera una víctima, siempre hablaba de todo lo horrible que le había pasado, pero no desde el punto de vista de la víctima. No, para nada. Entonces yo creo que lo que se ha intentado desde el guión, desde el montaje, desde todo, es decir, vale, pues lo mismo que hacía ella, que era una cosa horrible que te la contaba de una manera que de repente, bueno, hay una entrevista que está hablando de las palizas que le pegaba el novio en Crónicas Marcianas, de repente, pues ayer me dio un puñetazo y me rompió la costilla y todo el mundo, bueno, unas barbaridades, pero tenía una manera de contarlo que ibas entrando en esa historia. Entonces yo creo que lo que hemos intentado es ser muy coherentes con ella, incluso con su personalidad. O sea, la serie yo creo que traslada mucho su personalidad y su forma de contar las cosas, no creo que de vivirlas, pero sí de contarlas y de expresarlas y de hacerlas llegar, ¿no? No sé. Y que de repente había cosas que eran como muy heavies y decías, bueno, pues aquí de repente estamos con una intensidad que necesitábamos rebajar esto, necesitamos darle un hueco a la paca para que nos baje esta tensión un momento, nos relajemos y luego vengamos a lo siguiente que vendrá, que seguro que es peor que lo que le acaba de pasar anteriormente. Le resultó muy trabajoso encontrar ese punto justo, ese tono, digamos, para poder unir estas cosas que están contando. Bueno, siempre es el primer capítulo en el que es más complicado entrar todo esto. Encima, como tampoco estabas metido todavía en el mundo de ninguna de las dos, era más complicado y sobre todo que tampoco teníamos eso como... No teníamos como algo que agarrarnos de queremos hacer esto exactamente, sino como que surgió algo nuevo, diferente, y a medida que lo íbamos haciendo, íbamos tirando, pero los Javis tienen bastante en su cabeza, tenían súper claro en qué dirección querían ir. Yo quería hacer una pregunta que viene un poco en relación a esto que venían hablando, de la mezcla como entre fantasía y realidad a lo largo de la serie, que está como muy ligado a la dualidad también del personaje, y que desde lo formal como que hay momentos donde se exacerba una fantasía y después hay escenas muy crudas y está como muy bien equilibrado. Como lo pomposo y lo crudo. Yo leí en una entrevista de los Javis que uno de ellos decía como que él era Disney con punk, como que había algo de este personaje escindido. Y bueno, queríamos saber cómo se trabajó en el montaje ese juego desde lo formal. De la fantasía, que sería como lo Disney, con lo punk, si llamamos punk a la crudeza de la vida de Cristina, ¿no? Entonces, buscar un equilibrio entre esas dos cosas para no perder el foco, ¿no? Para no perder el mensaje de lo que queríamos transmitir, pero hacerlo de una manera como muy espectacular y muy honroso con esta figura que también puede ser un poco pop, ¿no? A veces, porque luego pues es un icono, ¿no? Sí. Yo creo que luego tiene como mucho que ver con el contenido del mensaje que se quería transmitir bastante, de que por qué ella contaba las cosas y por qué se inventaba tantas cosas. Y era como... que lo dice Paca en el último capítulo, se le dice a Valeria, le dice, pero tú ¿en qué mundo prefieres vivir? Claro. En el mundo real, ¿no? En el que ha pasado esto y la están machacando en televisión después de que le haya pasado, o en la fantasía que vivía ella. Claro. Entonces yo creo que había como muchas cosas que teníamos como claras de montaje de queremos contar esto y que te quede súper claro que toda esta fantasía
tiene un porqué. Sí, es que además es horrible si lo piensas, porque es una manera de fantasear con una realidad muy dura, como es una manera como de evadirte, ¿no? Es en plan, te voy a contar como lo duro que me pasó fantaseándolo un poco, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Sí, y me parece Sí, que contar de esta manera la serie es como honrarla. Sí, es Sí, entender. de hecho está planteado ahí en el tráiler, bueno, es muy claro cuando le pregunta a una de las amigas de qué es el libro y la Paca dice es ciencia ficción y, Total, sí. y ella dice es mi historia y la cuento yo y así como yo la cuento. Y la Es cuenta una, es una manera de evadir, pero también es una manera de tirar para adelante. De lo que hablamos del estaba no pensando, victimismo. antes ¿Sabes? estaba Como pensando, adelante con todo. efectivamente, que ya tenía esta manera como de tirar para adelante y creo que la serie es un poco de... Por eso tiene este tono a veces de, bueno, nada pasa, y es como lo que dice Alberto, ¿no? De aventuras, ¿no? De venga, en la siguiente etapa y la siguiente etapa, porque ya era como de muy, venga, 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 ¿qué más, qué más, qué más? Todo para mí, ¿no? Sí, ¿sabes? es que si no lo hubiera hecho así, ella no hubiera llegado hasta donde llegó. Sí. Y creo que Hubiera desaparecido el bastante ritmo de la antes. serie es así por eso, ¿no? Porque es como, venga, pues más, más y más, porque realmente había más, más y más y Sí. y le pasaban mil cosas. Y... Sí, es intentar poner en imágenes Sí, sí. las cosas tal como ella las contaba. Luego ahí que cada uno diga, pues esto pasó, pues esto no, pues le arrancó un pezón o no a ella. Claro, claro, Pues claro. ella lo contaba así. Hombre, la serie ya empieza con ese alegato de intenciones, ¿no? Con esa cartela. Una ficción con toques de realidad. Sí, como que Porque dice- en realidad hay algo de ficción. Entonces, a partir de ahí ya estás en sobreaviso. Que esta cartela era bueno, era algo que me contaban a mí mucho los Javis en esa cartela y dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo ponemos? Y ya de entrada Es guay. somos transparentes y decimos, oye, lo que vas a ver aquí tiene un poco de ficción y un poco de verdad y la línea es difusa, pero toda esta fantasía sirve para contarte lo que te queremos contar. Total, es una fábula muy realista. Es que, de hecho, también como cerráis igual, también cerráis muy bien, en plan de, por favor, léeme otra vez. Ahí se cierra el libro, se cierra la serie. ¡Qué bonito ya! Es que qué bonito. Mira, es muy bonito, la verdad. Es que es verdad que luego, o sea, cuando ves las entrevistas que le hacían en el Mississippi era como esta lectura, ¿no? De qué es verdad y qué es mentira. Entonces es como qué es fábula, qué es realidad. Entonces, al final, que la serie sea... No, como en los platós le trataban como mal, ¿no? Como que se reían de ella, en plan de lo que estás contando es medio mentira, tal y cual. Y aquí es como de, bueno, puede ser fantasía, puede ser verdad, pero hemos contado tu historia, ¿sabes? Eso me Sí, parece... hasta está la escena del detector de mentiras que la someten a... Por ejemplo. A ver qué... Sí, Que, está muy que esa fuerte. escena la puedes ver y es tal cual, las preguntas que Sí, le sí, tal hacían. cual. Sí, tal sí. cual. Y era como, pues bueno, había de repente también cuando le dicen que está mintiendo, contando cosas de esas, pues Sí, dices, bueno, que se tuvo que prostituir para comer, ¿no? Sí. Cosas así, es como ja, 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 o es mentira. Y es sí, como, le decían, no, lo hacías por dinero, y o porque te por placer. gustaba, o sí. ¿Y nos podéis decir algo del proceso de guión? ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cuántas personas estuvieron? Bueno, Fue bastante largo el proceso de guión y, o sea, principalmente era una idea que surgía de los Javis, hablando con Valeria, nos ha flipado tu libro y queremos adaptarlo. Entonces, es una cosa que surgió de ellos tres y que lo hicieron entre los tres. Y luego, evidentemente, como fue tan largo, pues tuvieron más equipo. Estuvo Claudia Costafreda, Irene. Y esto se fue alargando. La verdad es que esto nos... Bueno, que el día que empezamos a rodar la serie, estábamos todavía... Había Claro, bueno. un capítulo que no estaba escrito todavía. no, a veces pasa. Claro. La pandemia nos vino bien mal. Sí. Mal bien, Ok. ¿no? Vale. No, y entonces, pues, este parón que hubo de la pandemia en medio, yo creo que ayudó mucho a terminar de perfilar lo que iba a ser el final de la serie. Estaba como súper claro lo que iba a suceder en cada uno de los capítulos. Era, este capítulo va a pasar esto, y en este esto, y en este esto. Pero, ¿cómo va a suceder eso? Cuando arrancamos el rodaje todavía estaba un poco así, y yo creo que fue muy bien para esta reescritura, porque hubo un montón de conversación de montadores, directores, y este personaje cómo se ve y cómo llegamos hasta aquí, y entonces pues este paroncito que hubo en medio, aunque una putada a nivel mundial, yo creo que a la serie le dio un pie a poder hacer las cosas con un poquito más de tiempo. También leí por ahí, bueno, escuché unas entrevistas de los Javis que decían que en todos los departamentos habían intentado tener gente del colectivo para que la mirada no fuera única, ¿no? Porque ellos no dejan de ser hombres cis, homosexuales, pero
para hablar también de un colectivo como es el transexual, hay un momento que no te puedes apoderar de la voz de nadie, y más de Cristina, que estaba muerta. Entonces eso fue como muy importante que fuera ahí como un trabajo de equipo, muchísimo, y que todos intentarais tratar de contar bien la historia, que va a ser la clave. Hombre, yo creo que eso fue de lo mejor que hicieron los Javis, porque nosotros al final, por mucho que hagamos el esfuerzo, seguimos, nosotros me refiero a nosotros dos, siendo personas cis contando la realidad de otras personas. Entonces, en todos los departamentos, en montaje, en todo, siempre hubo personas trans. Y hubo un momento que Ambrosi me dijo, esto que estamos haciendo no es solo una cuestión de paridad, es una cuestión de que lo que queremos es que todo el equipo viva, que sienta esto, que haga este trabajo con personas trans para que conozcáis y os cuenten sus propias realidades. Y, o sea, en el equipo había la mitad de la gente, había más personas trans que cis. Y al final hay una cosa que, por mucho que muchas veces tú te vas como de moderno, por decirlo así, hasta que no conoces a 50 personas que te están contando la misma historia que tal, y se creó como un equipo súper guay que de repente nosotros a veces teníamos dudas de decir... Totalmente. Y es que luego se te hace de tratar al producto, o sea, lo que es la serie, como con mucho más respeto. A mí me pasó en primera persona, tú lo sabes, o sea, que era como de... De hecho, a mí, cuando buscáis un montador, siempre me dijiste, ¿no?, que queríais que fuera una mujer, o sea, ya como un punto de vista como femenino. Y luego encima yo hice mi propio viaje, ¿no? Y a través de, pues eso, conocer a miembros del equipo y tal. Y luego eso se traslada a la serie, o sea, se traslada a la hora de yo en mi nicho montar la serie, de tenerle como más respeto, más, no sé, ser más consciente de lo que estoy haciendo y saber el peso que tiene, ¿no? Y la importancia que tiene. Pero hay desde el punto de que de repente estabas haciendo cosas y decías, bueno, yo creo que esto está bien, pero no sé si... Y consultabas, podíamos consultar. Y tenías toda la libertad, ibas a alguien del equipo que fuera trans y le decías, oye, vente, mírate esto, ¿qué opinas de esto? Qué guay. ¿Cómo te sentaría a ti ver esto? Había escenas, la de la endoplastia, que era como, vamos a ver, estamos haciendo nosotros desde nuestro punto de vista, privilegiado completamente, vamos a hacer un sondeo, vamos a preguntar realmente qué pasa. Y poníamos y decíamos como nuestro referéndum, si te dan tu opinión, viva, y tu opinión real. Y eso era como muy guay. Y creo que se traslada muchísimo, ¿no?, a la serie. ¿Y vosotros cómo sentisteis? Me explico. Porque los montadores muchas veces, aunque no lo comuniquemos, cuando estamos en colectividad con las asociaciones, hay algo que siempre se nos olvida, que cuando luego estamos en la intimidad lo ponemos encima de la mesa, que es la ética laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, montar una serie LGTBI o una serie feminista, porque van de la mano los dos movimientos, ¿cómo os sentisteis? Más allá, por ejemplo, que tú decías, Celia, como de aprender, bueno, todos tenemos que aprender todo el rato. Hay un momento que también te contratan para trabajos, para realities, para películas, y no estás de acuerdo con lo que estás contando o obligado a montar. ¿Cómo es montar esta serie donde en un principio, yo creo que todos los que estamos asistiendo aquí nos hubiera encantado participar en ella, precisamente por eso, por lo de la ética laboral? Pues daba un poquito de miedito, la verdad. Sí, me hago mogollón de respeto. Porque, hostia, yo sentí como que por primera vez, cuando tú te leías los guiones sabías que iba a ser un antes. Teníamos todos clarísimos que esto iba a suponer algo, no solo en España, sino más allá. Entonces, sentíamos como una responsabilidad muy, muy heavy Sí, es que además, de no cagarla, pero yo creo que eso es a la vez lo que nos motivaba, o sea, estábamos como locos todos con la serie, igual pero que la como locos, además es que luego las conversaciones que tenías con la gente eran más allá de la serie, o sea, yo luego, pues tomando unas cañas fuera con amigos, te hablaban más del tema, o sea, empezabas a hablar de la cuestión trans que de la serie, pero a través de la serie. Y ahí es donde te dabas cuenta del valor de la serie. Bravo. Y decías, hostia, es que estoy haciendo algo muy, muy guay, o sea, mucho más allá del audiovisual, ¿no? Es como de, hostia, es que esto está calando y está dando muchas conversaciones y no está dando muchas vueltas, ¿sabes? Sí, y además hay una cosa que es, por ejemplo, o sea, la serie al final acaba contando la realidad de una persona trans que lo vivió en los 90, pero de repente en el equipo había mucha gente trans muy joven y hablabas después de la realidad actual y está un poco mejor, pero telita lo que tienen que pasar. Es que es un valor muy importante lo que han puesto los Javis encima de la mesa con la serie, porque sin memoria, como quien dice, no hay presente. Y, por ejemplo, en este caso, el movimiento LGTBI nació de los transexuales.
Cosa que luego, durante 30, 40 años, tanto maricas como lesbianas, como transexuales, y ahora muchísimos más, tenemos como una discapacidad también para como coordinarnos, cuando nació primero todo de ellas y segundo todo de ahí. Sí, pero es Y... muy... sí. No, al revés, dale, si estamos conversando. Es muy curioso que luego es muy curioso que Veneno, o sea, Cristina no es referente para mucha gente. Claro, pero eso es la gracia. Yo entiendo, Claro. y perdón por contaros, o sea, nadie es referente para nadie. Cada uno ha vivido su propia discriminación y su propia opresión. Entonces, poner en icono o en el punto de vista a alguien como héroe o heroína no tiene valor solo porque protagoniza una serie. Yo creo que vosotras lo habéis templado como muy bien, porque no es ni puta ni santa. Sí, y además teníamos el punto de vista de Valeria, que eso es algo de que, ¿no? Que es como teníamos como los dos, el presente y el pasado, ¿no? Que Valeria nos guiaba desde un punto de vista actual, nos contaba la historia de Cristina, pero además estábamos viviendo la suya propia. Y ahí contamos dos generaciones a la vez, ¿sabes? De hecho, el capítulo 6 es como la suerte de vivir en una generación, en otra, y ser como, o sea, pues eso. Y luego el capítulo 7 con el discurso que ella da y lo deja muy claro, que no es referente, pero sí que abrió puertas, ¿no? Como era, pues ella corrió para que nosotros pudiéramos andar o algo así. Es una frase como que ya abrió camino de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente que no ha entendido globalmente la serie porque, claro, se queda con la Veneno y no es Veneno, es Valeria, es la comunidad. Es aprovechar un personaje para visibilizar no un tiempo pasado, sino un tiempo presente y un colectivo que merece ser visibilizado y que merece justicia. Hubo ese efecto de visibilización de las experiencias y en relación a eso lo voy a traer, está un poco más adelante la pregunta, pero como justo nombraste la escena de la vaginoplastía y el tema de las mujeres, de que todo el elenco son mujeres trans contando sus propias historias, que también es un hito, o sea, y es diferente y abre posibilidades. Queríamos compartir la escena esta, para hacerle de ahí unas preguntas en cuanto a esto de la improvisación y algo que también hablaron un poco antes. Bueno, acá hay como, de hecho en esta locación hay como un montón de encuentros entre las amigas que se percibe como mucha naturalidad y complicidad entre ellas, entonces nos preguntábamos si había mucha improvisación en las escenas, cuánto estaba cerrado el diálogo y bueno, qué implicó eso en el montaje, digamos. Es que, claro, en esta escena en particular, o sea, de la inicial a la final que acabáis de ver, bueno, es un mundo. Claro. Es un mundo. O sea, es que hay mucha improvisación. Es que había mucha improvisación. Bueno, en toda la serie ha habido muchísima improvisación, que ha sido maravilloso porque nos ha dado muchísimo y ha sido muy divertido y muy complicado a la vez. Pero luego tenías que conseguir que se entendiera el discurso, Claro. El discurso de lo que estaban luego, contando. O sea, lo hablamos un montón de veces que era como, bueno, pues mira, el récord da igual, es en plan de... Ellas están increíbles, entonces hay que aprovechar esta riqueza que ellas te dan de improvisaciones porque recordemos que no son actrices profesionales y muchas de ellas se encarnan a sí mismas. Entonces, en esta escena en particular había improvisación a tope. Bueno, justo antes había acabado de enseñar una vagina operada en una serie que creo que eso, no sé, no se había visto. Y ellas hablan sin parar. Y hablan casi de verdad, ¿sabes? A veces. Hombre, siempre siguiendo como una línea, pero... Y lo importante era aprovechar, o sea, el reto para nosotros como montadores era aprovechar esa riqueza de improvisación de ellas sin perder la línea y el mensaje que tú querías dar, porque para mí es un mensaje como súper importante. De hecho, es como el chip que le salta a Valeria en ese momento, ¿no? De me opero, no me opero. No sé. Es como haz lo que quieras. Haz lo que quieras. De hecho, el mensaje es igual te sobra, igual no, igual quieres probar, Sí. haz lo que quieres, tienes que probar, tienes que disfrutar, ¿no? Y tal. Y entonces eso es un retazo. Sí. Esto. Es como que yo creo que fue lo mejor y lo peor del montaje fue esto. Sí, O sea, La dualidad del montaje, ¿no? lo que más sufrías. sí, o sea, de repente te llegaban como, venga, Paca hace una paella y Paca hace una paella de verdad. No, total. Entonces, ella hacía su paella de verdad y de repente tenía que darle el pie a alguien por guión y no se lo daba porque le estaba echando sal a la paella, que era lo importante de lo importante. Porque tenía sus Ahí fuegos. hicieron... Y entonces ella de repente decía, bueno, es que yo no le contestaría esto ahora, porque si yo ahora estoy haciendo el fuego, pues acabo de hacer esto y luego ya me voy y le digo lo que... Entonces tenías como escenas
larguísimas, Todo de el rato, ellas, para arriba, para abajo, venga Juan, y ahora tú tráeme la sala. Y entonces yo creo que era cómo convertir todo este mundo, que yo creo que es la gran baza de esta serie, estas actuaciones tan espontáneas y tal, cómo conseguir no perder el hilo narrativo dentro de este mundo Claro. de improvisación. Sí, el mensaje, ¿no? Ellas tenían súper claro, además eran súper buenas actrices y se sabían todo el texto, lo único que lo decían a su manera. Claro, y Cómo porque se lo tiene que- sentían ellas, porque estaban hablando de un tema que probablemente hayan hablado millones de veces, entonces pues ya se lo saben y no sé. Sí, además como los Javis es una cosa que tienen mucho, que ellos escriben muy bien y dialogan muy bien, pero luego cada actriz o cada actor que coja eso y lo transmite como sienta que lo tenga que transmitir. Sí. Eso Y- fue un reto, pero fue muy Y hay bueno. maravillas. Muy Sí que es verdad que luego hay grandes chistes que sí que estaban en el guión, pero luego hay otros que nunca sabremos ni siquiera nosotros mismos los que estaban y los que no. No, se nota eso. A Lola Rodríguez, que fue realmente la persona que tiene más arco en la serie y, por supuesto, vosotros tenéis muchísimo que ver. ¿Qué nos podéis contar o cómo fue un poco eso? Porque de verdad tiene un arco brutal. O sea, empieza siendo niño adolescente y acaba mujer, o sea, porque pasa una serie de años. Y a pesar de que son estupendas actrices, lo han súper demostrado, tenéis actores de primera línea, pero en general era como actores, actrices novatas y luego gente que no había sido nunca actrices. Entonces, hablando de Lola, ¿qué nos podéis contar? Yo es que estoy enamoradísimo de Lola, Claro. sobre Claro. todo a nivel personal. Yo estoy ahí también. Y profesional, y me parece que es muy importante lo que ha hecho, que es un personaje que existe, que lo pusieron ahí, los Javis decidieron coger el libro de Valeria y meterla a ella misma porque se necesitaba de un personaje con el que fuera de entrada más fácil de empatizar. Para que te sirva de mirada, ¿no? También que haga los ojos del espectador, yo creo. ¿no? Sí, totalmente. Entonces nosotros Es la clase siglo XXI también, claro. súper claro que la protagonista de la serie era Valeria. Sí, y casi todo el rato, bueno, el capítulo 3 y el 7, o sea, no sé, son como historias muy paralelas, van en paralelo viviendo un montón de cosas. Sí, hay uno en el quinto en el que no sale, pero el resto, por mucho que es como la diferencial entre el personaje principal y el personaje protagonista. La protagonista es Valeria, que es la que escucha toda esta historia y la que quiere escribir un libro. Para mí sí. Y era súper importante y de hecho era como que muchas veces era como, vale, tú estabas montando una escena y pasaban tantas cosas que te ibas por otras ramas y era como, vuelve, Valeria, punto de vista, todo tiene que ser desde ahí. Porque era muy fácil perderse en otros mundos. Eso es súper importante lo que está diciendo Alberto, porque siempre la teníamos muy en cuenta. En plan, yo me acuerdo de una discusión que tenía de Paca y Cristina discutiendo sobre si van a la tele o no van a la tele y tal, y están discutiendo, que tú como montador dices, bueno, tengo una discusión tú a tú, ¿no? En plan de tú y yo discutiendo. Y todo el rato era como de, espérate, es que esto está Valeria escuchándolo, claro. y es nuestra prota, y tiene que leer esta discusión y la tenemos que ver sentir, porque a través de ella sentimos nosotros qué está significando esta discusión entre estas dos súper amigas que al final se ven envueltas en cosas de televisión, no sé qué, no sé cuántos, y todo el rato necesitábamos y tuvimos que, bueno, y era la esencia, ¿no? De apoyarnos en Valeria para tener más empatía con Cristina. Sí, porque de hecho es que sin Valeria esto no funciona, pero lo que digo es que todo lo que pasaba detrás de Valeria era tan bestia que era como fácil perderse y tenías como que decir, venga, punto de vista, en el capítulo 4, cuando está ella en el polígrafo, tú te planteas, igual que Valeria se plantea si es una mentirosa o no. Te lo planteas tú como espectador porque Valeria llega un momento en el que se lo plantea y dice, a ver, ¿me estás tomando el pelo o te estás aprovechando de mí? Y cuando ella se lo plantea es cuando tú como espectador te lo planteas. Y cuando Valeria decide que tiene que volver a ayudarla porque tiene mucho más privilegios y suerte que Veneno, tú como espectador le entiendes porque entiendes a Valeria. Sí, porque ella es el eje que te marca todo lo que va a pasar. Se han encontrado muchas veces perdidos a nivel narrativo, porque la serie tiene mucha claridad, ¿no? Es como muy contundente desde lo narrativo. Se encontraron muchas veces perdidos, como, bueno, no sé bien por dónde estoy yendo y tuvieron que revisar capítulos. No, a mí al contrario, o sea, no es que me sintiera perdida, me sentía apoyadísima por los capítulos que habíamos montado. O sea, yo cuando llegué al capítulo 7... como que nacía solo lo que tenía que hacer, cómo tenía que montar las secuencias.
el tiempo que le tenía que dar a cada historia. En el 7, ¿eh? Cuidado. que me refiero que sí, pero que no llegamos tan rápido hasta ahí. Yo me vi los vídeos para pero es que en el 7 específicamente, joder, fue cuando me pasó que tenía como muy claro que cuando ella, pues el pintalabios que lo hemos hablado un montón de veces, sí, que sí. yo ya de repente estaba tan metida en toda la historia que fue como de espérate, que este momento... Ya, qué bonito. Es que para mí es muy bonito. Sí, como montadora es muy bonito. Eso es, bueno, a cuando mí tenía me que lo montar. me enseñó el primer montaje Celia del pintalabios, me dice, ¿te puedo enseñar algo? Y estaba yo llorando así en la sala de montaje. Haz más, me decía, haz más. Yo, más largo. Sí, eso fue muy guay en cuanto a, o sea, como cosas de chascarrillos de montaje. ¿Te acuerdas que eso, o sea, no estaba así? O sea, que ella escuchara la conversación, Sí, ella escuchara las cintas. Eso fue como de, voy a probar esto, porque de repente me acordaba que en el capítulo 2 fue cuando dijiste, que ella escuchaba un audio, pero veíamos que era como la realidad, ¿no? Parecía que estaba escuchando la realidad, ¿no? Y de repente como me acordé y dije, voy a jugar a esto. Y cogí como no picos de tomas y flecos de las 5 tomas y tal, que eran como desde el corte al que realmente cortan, y dije, voy a hacer como que escucha lo que está pasando. Y de repente como que, ¿no? Crecía. Claro. Y lo o sea, eso no estaba en guión, eso lo añadiste tú, Celia. No. No, en el 2 también salía, en el 2 está como en la feria y pasa toda la pelea y todo esto y de repente recuperamos con los Javis en los finales de una toma en que Valeria se quitaba los cascos. Justo. De una toma que no sabemos ni si estaba dentro de... Oye, mira, que aquí a media pelea que se quite los cascos que era al final de la toma. Eso no sabía. Y entonces luego se los vuelve a poner cogiendo el principio Claro, y vuelves a meter. efectivamente. Entonces, justo mi secuencia cortaba, o sea, mi escena cortaba, bueno, pues Valeria cogía, se ponía los cascos y escuchaba, y entraba toda la cárcel, ¿no? Y había 5 tomas de eso, y como en la cárcel a mí me llegó tanto, o sea, esa secuencia del pintalabios en la que ella le pide un autógrafo y de repente ella como que se vuelve a sentir como famosa, importante, vuelve a tener como ese ego, ¿no? ¿A qué le dicen, ¿a qué le dicen caso? Ya, a los auriculares. Ya también le acabo de leer. Y de repente dije, voy a jugarlo. Y era un poco antes de que decís, ¿no? Como del equilibrio, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos jugado al más por el más, ¿no? Es en plan, venga, vamos aquí a llorar todos, ¿no? Y era como, porque para mí, vuelvo al inicio, ¿no? Que ya tenía como este bagaje de la serie y ya había empatizado tanto y entrado tanto que era como este momento para mí, yo como persona, es súper importante. Esta tía le está pasando canutas en la cárcel y hay alguien que de repente le ha dado un punto de luz y le ha recordado algo de su pasado que ella le hincha, que el ego, que es un autógrafo y de repente ya se vuelve a pintar en medio de la cárcel, no sé qué. Coño, y yo pensaba, ¿cómo te tienes que sentir en este momento? Y dije, esto va a ser grande y me va a hablar de ella. Porque va un poco de centrarse uno, lo que decíais Y dentro de si nos hemos perdido, no nos hemos perdido porque estaba como claro lo que se quería contar. La serie te cuenta una cosa así en general y sobre todo cada capítulo te cuenta una cosa. Eso es. Muy, muy concreta. Y es como, pues, el 4º capítulo, pues vamos a hablar de que todos somos la herencia de nuestra familia y de nuestros amigos, pero que luego con eso hacemos lo que queramos. Entonces, cada vez que, o no sé, que... Bueno, cada capítulo tenía como su tema. El 5º, ¿no? Que va un poco de que la gente que busca la fama, pues suele ser porque no ha tenido, buscas en la fama lo que no has tenido de afecto en tu familia. Entonces, como teníamos súper claro cada capítulo que contaba, cuando te perdías, o sobre todo porque te abrumaba, porque había mucho, y decías, venga, hay que condensar en esto, decías, venga, ¿qué estoy contando? Esto. Pues lo que no me vaya en esta dirección, fuera. Coincidimos todos en que tiene una musicalidad, una rítmica, que está como en su punto justo también, que acompaña, digamos, toda la cuestión temática y narrativa. Nada, la verdad, queríamos que si nos quieren contar un poco cómo fueron encontrando esa rítmica y esa comunión con la música también, tanto con las canciones como con la música original, cómo fue trabajada la rítmica y la musicalidad de la serie, que es algo que por lo menos nos gustó mucho. Igual lo que hemos dicho que era lo mejor y lo peor, que era lo de la improvisación, igual en realidad era la música. Entonces, igual sí que es verdad que la música ha sido lo más complicado, ¿no? De todo en nuestro curro, casi. Pero nos hemos pasado a picar también. Sí. ¿No? Es como que en esta serie lo que son canciones cantadas,
Sí, es que venía definido venían bien. O sea, las zonas comerciales, o sea, bueno, sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿Qué te Sergio? ríes, Sergio? Haces cantadas. Bueno, cantadas de que no es banda sonora, de que son temas. Esto venía por guión. Sí. Y luego algunas, bueno, hubo una que fue muy guay, que hicieron un cover de The House of the Rising Sun, Eso fue increíble. que lo hicieron Amaya y Alex, y O sea, iban a construir un cover sobre una escena que estaba medio montar, y lo hicimos como juntos. Era, venga, pues hacemos una base musical, la probamos. Entonces yo empezaba a montar las escenas, porque hicieron una canción, que son 6 minutos de canción, que ahora cantan y el resto es instrumentalmente apoyar lo que nosotros estamos contando. Claro. Y de repente salir, abrir la puerta y decir, ¿pero qué es esto? Y estaban los músicos en la sala de montaje con Alberto al lado, Claro, dándole era play, guay. sincronizando los acordes con las imágenes, con los cortes de Alberto, las frases, ¿no? Eso Era fue guay, pero- como increíble, porque es como, hay alguien componiendo una canción muy para heavy, lo que muy yo estoy heavy. montando in situ. Y entonces, Online. no sé qué, vale, pues si tú quieres hacer esto, yo te busco y te alargo este Muy momento fuerte. del fuego. Entonces Muy era heavy, muy como, heavy. aquí ya, en esta parte, o sea, hubo como un diálogo con los Javis, con ellos, conmigo, de aquí ya no cantáis, aquí fuego y música y tal. Y ahora aquí recuperamos esta... No sé, era como reescribir y montar, pero con compositores. Es que eso fue, para mí fue increíble, abrir la puertecita y decir, ¿pero qué es esto? Sí, sí. Con lo que es banda sonora, Experiencia. Julio, he estado con Julio de la Rosa, que que es fue muy guay. increíble. Sí. Y nos han dado una libertad que flipas, como montadores de hablar directamente de nosotros con el compositor. Sí. Y nosotros les pasábamos cosas, Julio nos devolvía cosas, ahora volvíamos otra vez. Sí. O sea, que usabais música de referencia. Usaba Y él os de volvía referencia a puñado. Claro. O sea, se trabaja así también, claro. Sí. Sí. Mucha música de referencia. Es verdad que cuando más bandas sonoras teníamos ya de Julio, ya Claro. las utilizábamos. Claro, en los últimos capítulos tenías cosas compuestas de los primeros, entonces podías reutilizar cosas. Menos en el funeral. Menos en el funeral. En el funeral es que es esto Es que el funeral. ella hizo como el primer montaje del funeral y me parece que hay como 16 canciones O sea, lo del funeral fue. en nuestra Es música que de son 20 referencia. minutos de final de capítulo y fue como, toma, el paquete de los 20 últimos minutos del capi, que es el funeral, ¿no? Y era como toda la fantasía, bueno, ya habéis visto, ¿no? Que hay de todo, ¿no? Hay comedia, o sea, es todo. Y ahora sale este, y ahora corre la y ahora paca. viene este, y ahora tal, y ahora el libro, y ahora te cuenta el libro, y ahora lloro, y ahora... O sea, hay todo. Y encontrar toda esa Y música. era encontrar o sea, llenar tu timeline de 20 minutos con músicas que vayan cuadradas a cada cambio, con cada música de referencia, sin ser tu compositor ni nada de eso. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Y fue como, venga a buscar músicas. A ver, te hace mucha gracia que me levantaron un día como a las 7 de la mañana, en plan de, bueno, venga, voy a buscar bandas sonoras en internet, a ver qué me inspira. Y de repente me acordé, o sea, yo tengo una hija de 3 años, y de repente pensé, joder, es verdad que las pelis de Disney, que por eso me hace gracia lo que decías antes de Disney, tienen mucho cambio todo el rato, ¿no? Dije, tío. Son estas bandas sonoras que te ves la onda de audio y ahora te Claro, haces y así, ahora ahora te sí, vas. Los picos y los valles, sí, efectivamente. Enseñé los 20 minutos y fue como, ¿qué hostia? O sea, ¿qué Qué es guay. esto? ¿Qué banda sonora es este? Le dije, Alberto, es una peli de Disney. O sea, esto como que lo intentas, ¿no? Que dices, venga, menos música y tal. Y decías, madre de Dios, es que lo que estamos haciendo es un espectáculo, o sea, dame más. ¿Por qué tenemos que no poner música si vamos a subir esto? Que, ¿no? Como que hay veces que parece que está infravalorado el mundo de... No, es que si pones música es porque no lo has podido hacer sin música. No. Y es como, pero para nada. O sea, tú puedes hacer con toda la música, puedes hacer esta aventura y este espectáculo. No sé, siempre uno trabaja con lo que vio y con lo que tiene en su acopio de toda su vida, pero ¿tiene alguna referencia concreta para trabajar este montaje? ¿O simplemente, bueno, la intuición de todo lo que uno ha visto y consumido? No, teníamos referencias reales. O sea, no, teníamos más que una referencia global, de la cual en global, pues de repente pues había pues cosas formales de, ostras, pues molan mucho las transiciones de Euforia, ¿no? Pues, Sí. pues se hacen transiciones de Sí, es estas verdad que como que curradas. cada capítulo era como, bueno, pues, yo me acuerdo que en el otro que ha dicho antes Alberto que intentábamos hacer, pues, tuvimos muy en cuenta Succession, ¿no? Es como, Sí, es como que cada capítulo tiene sus propios referentes. sí, el 3 es super Call Me By Your Name, desde el principio era como, ¿no?
como más, o sea, es el descubrimiento también de la sexualidad, tal, no sé qué. Sí, y el 4 es el más sorprendente, porque el 4, nuestro referente era el Joker. Que Ya. realmente- Bueno, es que es muy macarra todo. Bueno, lo de es la- que la pelea en el parque de realmente es la Wembley. misma historia hasta que ella llega a la televisión y todo el mundo se ríe en su cara de ella, Qué guay. y entonces ahí estalla. Sí, sí. Y de hecho estaba montado con Cierto, es verdad, es verdad. músicas de referencia del Joker. Y funcionaba, te flipas. Sí, sí, sí. Entonces creo que no ha habido como un referente como súper global porque era rara en el buen sentido la serie. Entonces, No, eso es verdad, que global no ha habido ningún referente. No, pero es que tocáis todos los géneros, es imposible. Es increíble. Es igual que Cristina es como amable y guarra, inspiradora y áspera, y clásica y moderna. La serie también pasa Mm. por todos esos géneros. sí, no, nunca fue como hay que ceñirse a eso, sino pues había cosas concretas que era, pues en el capítulo 5 había mucha cosa inspirada en The Newsroom o The Morning Show, Sí, porque había mucho plató, que ¿no? había mucha tele, entonces sí que pues muchas veces a mí los Javis me llaman y me dicen, oye, mírate estos 2 capítulos de esta serie para que veas cómo montan ellos. Claro, en la tele se juega mucho el tema del punto de vista, ¿no? ¿Dónde está el eje? Si el eje está del lado del espectador de la tele o del lado del espectador de la serie, y por ahí hay saltos de eje en las mismas conversaciones de la tele, de los interlocutores, ¿no? Como, Sí, de hecho, yo creo que lo más heavy, esto lo montamos a medias, Sí. la entrevista con la madre. Joder, es que esa fue. Sí, porque Wow. es lo que es flipante que lo tenías en YouTube íntegro. Íntegro. O sea, si tú hubieras querido calcar esta entrevista, ¿no? Hubiéramos podido. No, y ahí además se montó un circuito de teles tele que real. funcionaban y realizaban de Eso verdad en es, directo. eso Entonces, en todo lo. Pues yo digo que si lo hubiéramos querido Y copiar. grababan la entrevista entera, no era por partes, era que la actriz tenga tiempo de hacer todo este proceso, que las actrices lo hagan todo entero, que es como les va a salir bien. Entonces, teníamos todo grabado desde 3 cámaras que las enfocaban a ellas. Había un 5 timeline así, o sea, era 5 como- de realización. Ahí sí que era, así como otras cosas eran muy concretos lo que se grababa, ahí había 5 Y ahí betacams. es verdad que me acuerdo que hablamos tú y yo en plan de, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a afrontar? ¿Qué hacemos primero? ¿Entramos en modo tele, luego volvemos a modo articulamos Sí, la sí, tele sí. con la realidad? ¿Cómo puede funcionar esto mejor? Tenías muchos referentes de YouTube, de la propia entrevista de verdad. Entonces hubo un momento que era como, ¿qué hacemos? ¿Cuándo salimos y cuándo entramos a la tele? ¿O qué cogemos de la actriz? ¿Lo que más se parece a la realidad o lo que más nos gusta? O lo más potente de ella, claro. Y entonces al final siempre decidimos que íbamos a coger que nos daba igual ya un poco la realidad, porque no queríamos Porque la hacer realidad estaba ahí, eso es. una imitación, que si alguien quería ir a YouTube Eso, se viese yo lo la iba a decir realidad. ahora mismo, sí. Pero que era mucho más importante lo nuevo que te podían ofrecer las actrices que hacer una imitación de. Sí, del bastante personaje. patente quedaba ya que era real, ¿no? Pero al principio era como, ay, cojo esta frase que se parece mucho a lo que dice ella aquí, y al final fue como, no, lo mejor de todas ellas. me parece que es pertinente como volver al nombre que pusimos a la charla, que tiene que ver con esto de la importancia de narrar, que la serie termine con Valeria narrando nuevamente la historia, como la importancia de narrar una historia como esta para cambiar la realidad, básicamente. Y para atravesar la realidad de una manera mejor de la que nos atraviesa. O sea, como para estar mejor y para que el futuro sea cada vez mejor. La importancia de recuperar, narrarla y que. Sí, total. Es muy bueno. Sí, aparte como que visibiliza una realidad con mucho, es muy respetuosa la serie y eso me parece que, o sea, como que no es que no habíamos visto por ahí la temática, sino que siempre estaba contada eso, fuera de sus protagonistas, esto que contaban que ya en el equipo técnico, desde el guión, hubiera personas del colectivo, me parece que hace que la serie sea lo que es. Bueno, ¿qué hacemos? Queríamos compartir la escena del capítulo Sí, dale. sí, de la comunión, que nos parece que estaba muy hermosa para compartir a todos. Nos gustó mucho y así podemos por ahí hacer las últimas preguntas y después abrir a las preguntas de Perfecto. todos los presentes.
Qué guay. Es muy increíble. Muy Bueno, increíble. refleja el Es espíritu un de la momentazo. serie. Momentazo. O sea, a mí me ha pasado siempre que cuando se ha tratado como los temas LGTB, un poco en el cine o en las series y tal, como que se hace temática LGTB para los que estamos dentro de la comunidad LGTB. El nicho. Yo veo eso y digo, vale, ok, me siento muy identificado, pero yo ya lo sé. Lo importante es que mi padre entienda cómo me he sentido yo, no yo que yo ya lo sé. Ahí tiene más razón Gusante, porque es que yo no accedo a eso. O sea, Entonces, yo creo que lo que ha conseguido esta serie es hacer una serie de temática LGTB universal y para todo el mundo. Y que la ve mi padre, que tiene 75 años, y creo que de lo que he hecho hasta ahora es lo que le ha parecido más normal. Sorprendentemente me dice, es que es un thriller esto. Me dice, estoy enganchadísimo. Y Más se ha clásico. conseguido hacer algo para todo el mundo, pero que a la vez ha hecho que toda esta gente que lo vea se mentalice y se conciencie desde el entretenimiento, en el buen sentido. sí, que además yo creo que si no fuera una persona, una mujer trans, también en todos los países hay una figura así, o sea, lo que dicen el juguete roto de la televisión, ¿no? Que es como, es algo que la tele trata así. Personas, Sí, ¿no? y que al final es un poco la búsqueda de la identidad, que es lo que buscamos todos. Entonces yo creo que son estas dos cosas, contarlo para todo el mundo y contarlo desde el exceso, ¿no? Un poco que decimos nosotros, Desde otro sitio. Es guay. desde la explosión, la aventura, la fantasía y todo a lo grande. Eso es lo que ha funcionado de la serie y seguramente ese sea el motivo por el que estemos haciendo una charla desde España con Argentina, Qué guay. Totalmente. que es una cosa que no es de aquí, que es universal. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por el trabajo, la verdad. Yo no conocía la serie, la vi por la charla y la verdad que me súper enganché, me pareció una aventura también verla, muy, muy emocionante. Me interesa mucho también el trabajo que al principio de la charla mencionaban también de que no todo el elenco era profesional. Y un poco, digamos, y la verdad es que a lo largo de toda la serie se siente una unidad muy importante en los personajes. Hay una construcción ahí que me parece que me interesa como el trabajo del montaje. Por ahí un material que a veces de interpretación puede ser irregular o puede tener como mucha más amplitud en un trabajo en un actor no profesional, una actriz no profesional. ¿Cómo fue que lo encararon y qué experiencia tuvieron con eso? Para mí lo más importante era como no perder el mensaje, o sea, tener muy, muy en cuenta el mensaje que quieres transmitir, o sea, no perder el foco, quiero decir. Y luego todo lo que te enriquezcan las actrices Pero no es que profesionales, eran actrices no profesionales, pero eran increíbles. Entonces, eso, o sea, siempre es verdad que... es diferente que fueran nuevas a que no fueran buenísimas todas. Pues en esta improvisación, ¿no? que se daba, pues a lo mejor te guardabas en el cajón frases maravillosas que no estaban y que tú querías usar porque habían sido increíbles, ¿no? Y ya te buscarías las vueltas para que aquello cuadrase, ¿no? Porque a lo mejor, pues no estaba en raccord o no sé, o Qué no guay. en posiciones o no sé qué, pero es que, De hecho, no hay mucho raccord, ¿no? bueno, va, que de alguna De manera- hecho, hubo un momento en que dijimos, Emocional, hay raccord emocional. así dijimos, raccord que raccord. Claro, era Claro. estas mujeres Mientras que- no te salte excesivamente, nos da Eso igual es. un poquito el raccord. Entonces- Vamos a ir en pro de las actrices. Y era como muy, muy, o sea, yo quería ser muy sincera con ellas, es que te lo estaban dando todo, entonces había que sacar esa maravilla y luego pues ya te buscarías las vueltas, ¿no? De cómo hacer que eso cuadrase. Es un poco articular el mensaje que tú quieres transmitir con las maravillas que ellas te dan, con lo que dices tú, ¿no? Que te estás enfrentando a pues, esas actrices no profesionales. Igual es interesante respecto a eso, no tiene que ver con el montaje, pero me hicieron pensar en cuando hablan de actrices no profesionales, si es en relación a que no tuvieron acceso a esa experiencia, o sea, como que eran actrices y eran buenas, pero por ahí no habían tenido el acceso a poder Sí. entrar en el circuito, digamos. Sí, no, bueno, sí, de hecho muchas es que no eran actrices y No. muchas chicas de las que había en el Parque del Oeste, de hecho, habían estado trabajando de prostitutas y tal, y entonces eran las mismas 4.000 putas. que por eso eran tan grandes actrices, porque era como, pues yo iría a un cliente y le diría esto, y luego esto, y luego Mira, esto. de hecho y- voy a decir una cosa y es que son las mejores actrices. Claro, sí. Ahí lo- Y de repente había un punto de realidad ahí que era
sobrecogedor. Patrick, escoge. Ahí es la Melchi de Paca la Piraña. Hay una entrevista que hay a los Javis, o mejor, que en televisión hay una entrevista entre los Javis y Valeria es que se emociona todo el tiempo que habla de la serie, está emocionada. En un momento cuenta de la Juani, el personaje de la Juani, dice que ella la Juani había aparecido en televisión en un papel como muy, que no la dejaba bien parada y quería aparecer para que su familia y su gente la vea haciendo algo bueno. Bueno, de hecho, en el capítulo 5 hay un momento en el que Cristina llega a su casa y ve la televisión y la han reemplazado por otra chica en el programa. Esa chica por la que la reemplazaron en su día fue la Juani. ¿Qué está hablando ahora? Sí, sí. ¿Qué estás contando? ¿Era la Juani en aquel momento? Sí, sí, sí. Hay vídeos por ahí, por YouTube. ¿En serio? Sí. Mira, Valeria dice como que la serie en ese momento era como el Arca de Noé. Iban como rescatándolas y poniéndolas en escena y le salvaban la vida a un montón de chicas que podían como mostrarse. Bueno, ella emocionadísima lo contaba. Y que luego no se han quedado colgadas. O sea, Paca la Piraña tiene ahora su propio programa de televisión aquí. De repente, pues Lola está haciendo películas, series, no sé, es muy guay. No se ha quedado solo ahí en esta serie. Quisiera, si se puede, hacer una pregunta. Claro, mujer. Y es que, con relación con lo que ha preguntado ella, ¿vosotros estabais en el rodaje, in situ? No. No. No, estábamos... ¿Por ocio? Un día. No, fuimos un día, fuimos el día del entierro, porque era el último día. No, pero no estábamos. Lo digo más por necesidad a nivel vosotros, como para luego montar y demás, si es necesario. Es peor, yo creo. Es muchísimo peor estar en el rodaje, porque te llegan... Si no estás en el rodaje, a ti te llegan cosas que no tienes... Primero no sabes cómo son los espacios, que esto es muy importante, porque entonces... no das por hecho que la puerta está aquí, que el pasillo está aquí, sino que para entenderlo tú tienes que hacer que lo entiendan los demás. Y cuando estás en un sitio ya lo ves de otra manera. Y luego que no sabes realmente el sufrimiento que han tenido. Y igual han estado 4 horas grabando un plano imposible y tú te llega y dices, pues esto no me funciona. Y yo creo que si estás en el rodaje y has visto el sufrimiento de eso, luego no te atreves a descartar eso. De hecho, otra pregunta que tengo era eso, a nivel montaje, ¿cómo se decide qué se sacrifica del rodaje? O sea, ¿qué se va a quitar? Aunque haya costado tanto a nivel monetario como de tiempo y demás. Lo que te pide la historia, ¿no? Sí. Un poco, o sea, al final tú lo montas todo y siempre vas recortando y recortando y al final Sí, yo creo que sí. la propia historia, las cosas que caen por su propio peso. Sí, o sea, tú siempre montas todo. O sea, el primer montaje va con todo. Y luego, pues cuando ya le das un play a todo y ves cómo respira, ya vas viendo, ¿no? Sí, yo creo que empieza pues desde nosotros y luego los propios directores en los que quieren recortar y luego En beneficio de la historia, siempre. llega un punto que se ponen que ahí en montaje estás escribiendo otra historia, entonces los directores lo tienen clarísimo eso siempre y ya no les sabe mal. Igual al día siguiente del rodaje les sabe mal quitar ese plano, pero al cabo de 2 meses que está montando te dicen, venga, Claro. esto fuera. O sea, vosotros lo montáis todo lo grabado y luego vais quitando. Sí, Ah, ok. Sí. Primero montas todo. todo más o menos como se supone que está pensado en el guión y con todo lo que se ha grabado, para que todo el mundo sepa todo lo que hay. Y luego ya si haces tu versión del montador, Porque entonces puedes quitar cosas. Antes de quitar, entiende que a lo mejor no quitas, sino que mueves, ¿no? Porque igual... Aparte, como ese nunca te sitio- van a dejar quitar nada sin verlo. Vale, gracias. Y enhorabuena por la serie también. ¿En qué software se editó? Se editó en Se editó en Premiere. Se editó en Premiere porque yo soy muy fan. Yo soy muy fan de Premiere, Yo no la había tocado en la vida. pero casi me matan los otros montadores por hacerlo en Premiere. Yo estoy contigo, ¿no? Sergio me apoya, ¿verdad? Con el Premiere. Fuerte, Yo tampoco te apoyaba. luego te Arma la apoyaba. polémica. Jo, qué divertido es un placer. Muchas gracias. A los A invitados, vosotros. a los organizadores. A vosotros, joder. Muchas De verdad. gracias a vosotros, Vale, encantados. salud, los que hay detrás y los que habéis venido. Es maravilla. Jo, qué guay. Pues bueno, muchas gracias a todos. Y nada, Mogollón. cualquier cosa, Pues, Me Aquí llamáis. estamos. aquí estamos. Una llamadita, os dejo mi teléfono. Aquí a la chica. muestren de nuevo la remera, que no la vieron todos. A ver. Y aparte de atrás, Aquí detrás. ¡Qué maravilla!
Esto sería una foto. Ahí va. Adiós, chicos. Gustazo. que de cualquiera te enamora.